poquito, creo, sí. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, iglesia? Quiero invitarles que se pongan de pie. Vamos a comenzar nuestro tiempo en esta mañana. Vamos a alabar al Señor, vamos a exaltar su nombre, darle gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y recibir su palabra. ¿Cuántos están listos para eso? Para comenzar exaltando a Dios con alabanza, canciones, manos levantadas, alegría, gozo. Alabanza a nuestro Dios. Quiero que oremos un momento y le pidamos al Señor que extienda su gracia sobre este lugar, que nos bendiga, que prepare nuestros corazones para adorar, que nos permita exaltarlo como solo Dios se lo merece. Señor, gracias por esta mañana, gracias por traernos a casa, por hacer de este auditorio en este momento el lugar donde la familia de Bethel se reúne para adorarte a ti, Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús, que este lugar sea lleno de tu presencia por causa de nosotros. El Espíritu Santo no está aquí aparte de nosotros. El Espíritu Santo está aquí con nosotros y en nosotros. Y te pedimos que se desborde tu presencia desde adentro hacia afuera, expresándote alabanza y gratitud, adoración y honor que tú te mereces. Señor, si alguno llegó con cargas, con necesidades emocionales o físicas o mentales o espirituales, que sean saciadas en tu presencia, que sean ministradas por tu Espíritu Santo en esta mañana, en este momento. Extiéndete en gracia y favor hacia nuestra familia, hacia nuestros hermanos de fe en cada parte del mundo, en cada lugar de la tierra, en cada rincón de este planeta donde hoy la iglesia se reúne y te exalta. Que la gracia de Cristo y el poder del Espíritu Santo esté allí también, manifestado y obrando a favor de los que te aman. Señor, que la palabra sea abierta hoy delante de nosotros y edificados por ella seamos todos en el nombre de Jesús. Y que las canciones que te vamos a cantar no solamente sean melodías y letras, sean verdaderas expresiones de alabanza y de adoración de un pueblo que te ama, te reconoce y te honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espíritu caiga aquí como fuego.
Cuando nosotros estamos hablando del altar, que el altar se está purificando y que hay una leña nueva sobre el altar, estamos hablando de nosotros. Nosotros somos el altar sobre el cual Dios vive. Cuando miramos el Viejo Testamento y miramos varias partes de la historia de Moisés, en la historia de Abraham, en la historia de David, ellos iban a un altar y ponían su leña y ponían su sacrificio, y ese sacrificio quemaba para uno pedirle perdón al Señor por los pecados que habían cometido, pero también para una forma de adoración para el Señor, una forma para rendirse al Señor. La Biblia dice que cada vez que Abraham llegaba a un lugar nuevo, él preparaba un altar y se lo quemaba al Señor y le daba un nombre a ese lugar, como Dios había obrado en ese lugar. Entonces esta canción no solo estamos hablando que cuando se purifica el altar, el Señor está purificando todo lo malo que tenemos dentro de nosotros, porque eso sí Él lo está haciendo, pero también estamos hablando que le estamos dando una adoración al Padre, porque Él está aquí, porque Él nos está purificando, porque Él está vivo, porque Él nos está quemando por dentro con un fuego. Y yo no sé tú, pero cuando yo conocí al Señor, Él puso un fuego dentro de mí que sigue quemando. Y cada vez que yo siento que ese fuego se va apagando, yo voy y lo busco hasta más que lo estaba buscando, para que la leña siga creciendo, para que el fuego siga creciendo. Entonces vamos a cantar ese puente otra vez. El fuego extraño extinguirás, todo lo impuro limpiarás, todo lo oculto exhibirás. Se purifica este altar. El fuego extraño exhibirás, todo lo impuro limpiarás, todo lo oculto exhibirás. Se purifica el altar. Hay un precio que pagar para ver a Dios obrar. No hay que simular unción. Se purifica el altar. Fuego extraño exhibirá, todo lo limpio limpiará, todo lo oculto exhibirá. Se purifica el altar. Hay un precio que pagar para ver a Dios obrar. Y quema, quema, ven y quema, 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 quema en mi corazón. Ven y quema, quema, ven y quema, quema, ven y quema, quema en mi corazón. Quema, quema, ven y quema, quema, ven y quema, quema sobre el altar. Quema, quema, ven y quema, 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 quema sobre el enciende el fuego, la ofrenda lista está, hay leña nueva ardiendo y no se apagará, y no se apagará. Enciende el fuego, la ofrenda lista está, hay leña nueva ardiendo que no se apaga. Enciende el fuego, la ofrenda lista está, hay leña nueva ardiendo que no se apagará, y no
se apagará. Enciende el fuego, prenda lisa está, hay leña nueva ardiendo y no se apagará, y no se apagará. Así es, Señor, oramos que el fuego en nuestras vidas, tu presencia, el Espíritu Santo, siga ardiendo cada día más y más, y que no se apague en medio de tu pueblo, de tu iglesia. ¿Qué tal si le dices personalmente al Señor: Padre, que la llama de tu Espíritu Santo, el fuego dentro de mí, por amor por ti, pasión por ti, fe en ti, Señor, aumente cada día más? Quiero ser transformado en mi diario vivir. Quiero vivir diferente, pensar diferente, sentir diferente, actuar diferente. ¿Quién ora conmigo en esta mañana pidiendo lo mismo? Dios nos trae su presencia no porque somos perfectos, pero Dios sí trae su presencia a los que son sinceros, a los honestos, a los humildes. Y la humildad comienza no pensando menos de mí, sino reconociendo mi necesidad de Dios. Dice la Biblia que los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. La pobreza en espíritu no es empequeñecernos, es reconocer nuestra necesidad de Dios. Y para que haya fuego en el altar tiene que haber una iglesia humillada, una iglesia que reconoce que sola no puede. Tiene que haber hombres y mujeres de fe que reconocen que sin Dios estamos solos, estamos perdidos, pero con Él somos mayoría y somos más que vencedores. Levantamos nuestras manos y le decimos: gracias por Jesucristo. Él es el varón perfecto del Salmo 19, el que sube al monte de Dios con manos limpias y corazón puro. El que tiene labios que glorifican al Padre, y en Él nosotros somos también glorificados, somos purificados, somos hechos aceptos en el amado, para presentarnos hoy con libertad a nuestro Padre Celestial y exaltar su nombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levanta entonces tu mano arriba y tu voz y exalta a Dios y adóralo una vez más. Adóralo a Él con todo tu corazón. Saca de tu corazón la alabanza y la exaltación y el reconocimiento de Dios que en este lugar debe ser dado a Él. Señor, te exaltamos. Te damos gloria, honor y alabanza y gratitud, Señor, por tu fidelidad. Tu palabra dice que si nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Aleluya. ¿Cuántos dan gracias a un Dios fiel, que su pacto no es temporal, sino eterno? Que no se sostiene en ti, sino en su Hijo Jesucristo. Y en Él nos trae a transformación, a cambio, a nueva vida. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús, que eso suceda aquí, ahora, pero también al salir de este lugar, y mañana y el resto de los días de la semana, podamos nosotros estar guiados y gobernados por el Espíritu Santo. Que tu Hijo Jesucristo reciba gloria aquí en medio de nosotros hoy. Exáltate. Y quiero separar un momento para orar por algunas personas enfermas en este lugar. Si quieres y tienes algún padecimiento tú o un ser querido, levanta tu mano en el lugar en el que estás y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que con su poder esté poniendo ahora su mano de sanidad sobre ti o sobre la persona que amas. Y Dios lo puede hacer. Dios todavía sana, Dios todavía restaura los cuerpos. Dios todavía toma huesos rotos y los hace sólidos y funcionales. Todavía sana órganos y quita enfermedades crónicas que supuestamente no tienen sanidad. Pero en el nombre de Jesús oramos que hoy toda persona enferma, sea que esté presente aquí o sea un familiar nuestro en algún otro lugar, tu mano de gracia se extienda ahora sanando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos por la mamá de Martica en Cuba, total restauración para ella, Señor.
Oramos por nuestros hermanos y familiares en otros lugares del mundo que necesitan ahora, mi Dios, una intervención sobrenatural. Oramos, Padre, por los países de África con el Ebola, Señor, que el virus se ha sacado de los cuerpos, misioneros enfermos, que sean sanados en el nombre de Jesús. Te pedimos que hermanos nuestros en este lugar, Señor, tú extiendas tu mano ahora y todo padecimiento, todo dolor, toda fatiga, todo lo que esté, Señor, sobre el cuerpo físico sea ahora removido en el nombre de Jesús. Y oramos que te extiendas en gracia toda emoción contrariada, toda afectación del alma, emociones, temores, depresiones, tristezas, preocupaciones, ansiedad, sean ahora echadas a tus pies y alguien reciba sanidad en el alma en el nombre de Jesús. Y Padre, oramos que si alguno necesita arrepentimiento para ser purificado en el Espíritu, ahora venga, Señor, con fuerza el Espíritu Santo, trayendo quebrantamiento, arrepentimiento sincero, confesión verdadera. Y en el nombre de Jesús, aquí se extienda gracia y santificación en el nombre de Jesús. Oramos que la obra integral del Espíritu Santo, en espíritu, alma y cuerpo, en el nombre de Jesús, sea hecha en medio de tu iglesia. Y te damos gracias por tu palabra y por la vida de Cristo en medio de nosotros, que se manifiesta desde ahora y se manifestará durante todo este servicio. Sea gloria, honor y alabanza al que vive para siempre y siempre, a nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor dice: amén y amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Dios te bendiga. Puedes tomar asiento. ¿Cómo estás esta mañana, iglesia? Gloria a Dios por eso. A ver, hoy tenemos una mañana más cortita de lo normal porque vamos a estar celebrando bautismo. ¿Cómo está, mi hermano? Dios te bendiga, alegre de verte. Daisy, Dios te bendiga, alegre de verlo. ¿Dónde está la nena de Tony, Gladys? ¿Dónde está? ¿Está aquí? Todavía no ha llegado, se guardó para el final. Es que hoy la vamos a bautizar, quería orar por ella, pero lo voy a hacer después. Entonces voy a pedir a los ujieres que vengan un momentito, servidores. Vamos a honrar al Señor con las ofrendas. Voy a pedir que vengan. Ok, oramos entonces. Mi hermano Rogelio nos dirige en oración. Padre, alabamos tu nombre en esta mañana y te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado, por comenzar este día de la semana aquí en tu casa alabando tu nombre. Te pedimos, Padre, que tú seas con estos diezmos y estas ofrendas, Señor, que van a dar tus hijos, que sean utilizadas para el extendimiento de tu obra, Señor, aquí en esta ciudad. También te pedimos, Padre, que en este momento tú prepares nuestras mentes y nuestros corazones para recibir el mensaje de tu palabra, Señor. Permite, Padre, que lo que tú tienes para nosotros no solo lo tengamos de oída, sino que podamos ponerlo en práctica, Señor, en nuestras vidas. Bendícenos, cuídanos, danos de tu paz y de tu amor. Por Cristo, amén. Quiero que si tienes tu Biblia contigo, ya estés buscando, estés abriendo la Biblia en el libro de Hechos. Vamos a ver varios versículos de este pasaje, de este libro. En realidad, el libro de los Hechos. Hemos estado durante algunas semanas mirando de cerca la obra del Espíritu Santo después del día de Pentecostés en el libro de los Hechos. Y hoy vamos a darle cierre a este tema. De hecho, quiero que por eso te pido que abras el libro de los Hechos. No voy a decir todavía un capítulo, pero sí quiero que lo tengas ahí en tu Biblia electrónica, tu Biblia de papel, y que puedas ser edificado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y de paso te anuncio que a partir del próximo domingo vamos a empezar una serie. Hace mucho tiempo que no hago una serie directamente de un libro completo de la Biblia, y lo vamos a tener a partir del próximo domingo, la carta a los Colosenses. Entonces, si ya desde esta semana quieres comenzar a leerla y abrir tu corazón para que Dios te hable antes del mensaje, me vas a hacer mucho más fácil el trabajo el domingo que viene, porque entonces cuando yo llegue, lo único que voy a hacer es reafirmar lo que tú tienes ya en tu corazón por el Espíritu Santo.
Hoy quiero cerrar esta serie de la obra del Espíritu Santo en la iglesia desde el primer momento en que llega, y he titulado este mensaje: después de Pentecostés, una iglesia que aprende a vivir diferente. Quiero que guardes en tu corazón esto: una iglesia que aprende a vivir diferente. Y el libro de los Hechos, desde el capítulo 2 prácticamente, porque en el capítulo 1 es el preámbulo, es la preparación, es la oración concertada de la iglesia para recibir la promesa del Espíritu Santo. Pero a partir del versículo 2, del capítulo 2, disculpen, el Espíritu Santo llega con toda su fuerza a llenar a los creyentes. Y desde ese momento las evidencias de que el Espíritu Santo está en la iglesia son muchas y las hemos visto a lo largo de las semanas. Pero hay una que reservé para el final y que Dios puso en mi corazón, que la dejara para el día de hoy y cerrar esta serie con esta evidencia o esta manifestación del Espíritu Santo, que es la generosidad. Di conmigo, generosidad. Diga toda la iglesia fuerte: generosidad. La generosidad es la capacidad de mirar al otro, de verme a mí y de decir qué tengo para saciar o bendecir la necesidad del otro. Y eso surge en la iglesia como un distintivo de que el Espíritu Santo llegó. Es decir, los creyentes en el primer siglo del cristianismo, descritos en el libro de los Hechos, y después se ve en todo el Nuevo Testamento, cuando reciben al Espíritu Santo, este comienza a trabajar no solamente en el alma, en el espíritu, en la mente, sino también en la billetera, sino también en las finanzas. Yo sé que esto es un tema complicado en nuestra generación porque el cristianismo se manchó en relación con el dinero, y tengo que decir esto con mucha honestidad. De hecho, algunos predicadores muchas veces nos guardamos de hablar de estos temas en relación al tema de finanzas, posesiones, dinero en general, porque hay demasiada manipulación en la iglesia con respecto a esto. Vamos a ser honestos. Y la gente afuera y adentro también está erizada cuando el tema dinero, finanzas, posesiones aparece en el contexto de la iglesia, porque hay demasiados vividores en lo que hoy se llama cristianismo. Pero eso no quiere decir que hay una verdad encerrada en relación a posesiones, dinero y finanzas, sobre todo en relación con una virtud del Espíritu Santo que se llama la generosidad. Por lo tanto, cuando hoy hablo de generosidad, no estoy hablando de personas generosas por cuenta propia. Estoy hablando de el Espíritu Santo generoso por naturaleza, compartiendo esa virtud con aquellos con los que Él vino a llenar y a dirigir y a gobernar con su presencia. Alguien debería decir amén. Entonces, hoy vamos a mirar esto y vamos a verlo en perspectiva. La iglesia del primer siglo es una iglesia llena del Espíritu Santo. Cuando tú lees el libro de los Hechos, te sorprende y te emociona leer lo que lees, ¿o no? La gente se salva, la gente viene y se bautiza en la comunidad de fe, en la iglesia, y las personas son transformadas inmediatamente. De incrédulos se convierten en creyentes, de perseguidores se convierten en perseguidos por este Jesús en el que comienzan a creer, de ser gente individualista y centrada en sí mismo, se convierten en personas generosas. Entonces, una de las evidencias, resalto, es que no le dan la espalda al dinero en el primer siglo, sino que comienzan a ver las finanzas y comienzan a ver las posesiones, ya no como algo que yo poseo, sino que posee Dios y que yo administro. Y entonces hay una pregunta latente en el corazón de los cristianos llenos del Espíritu Santo en el libro de los Hechos: ¿qué puedo hacer con lo que me diste, además de ser responsable con mi vida y mi familia? Sí, porque debo hacer este paréntesis. El hecho de que el Espíritu Santo ponga en ti y en mí la virtud de la generosidad no quiere decir que nos volvamos irresponsables. Porque si ahora, por ejemplo, surge una necesidad en la iglesia financiera y el dinero que tienes en el bolsillo es para pagar la cuenta de la luz de tu casa, ese dinero ya no es tuyo, se lo debes a FPL. Si el dinero que tienes en el bolsillo es para pagar la renta o el mortgage, ese dinero ya no es tuyo, se lo debes al banco o al dueño. ¿Se entiende? Entonces uno no da lo que debe, uno da lo que le pertenece. Y lo que Dios te dejó de sobra para que tú uses fuera de tus compromisos financieros. ¿Se entiende? Porque la fe no es irresponsabilidad.
La fe es ser responsable, hacer las cosas correctamente y entonces va a abundar, y desde la abundancia, por poquita o mucha que sea, entonces digo, ¿qué doy? ¿Cómo lo hago? ¿A quién bendigo? ¿Y cómo permito que mi iglesia pueda bendecir a otros? Alguien debería decir amén aquí en el nombre de Jesús. Cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos que hay 3 áreas específicas en las cuales las finanzas y las posesiones de los creyentes y de la iglesia en general comienzan a ser usadas. Y número 1 son los necesitados. Dentro de la categoría de los necesitados, los menos favorecidos, están las viudas. Inclusive Pablo más tarde va a tener que decir qué clase de viudas, porque dice son las viudas que tienen más de 60 años y que no tienen hijos o familia que se ocupen de ellas. Mujeres solas, abandonadas, que no tienen recursos, bendíganlas. Luego están los huérfanos, que en nuestra generación o nuestra cultura occidental no hay muchos huérfanos, pero yo todas las semanas me comunico con un pastor en Kenia que su iglesia asiste entre 50 a 70 huérfanos. Y aquí tengo sin número de fotografías. Oro por él, le doy seguimiento, lo bendigo cada vez que pueda. Y están atendiendo y dándole de comer a 50, 70 niños que están huérfanos. Y no se los comparto a ustedes por una razón simple. Por no traer una carga extra, pero está en el corazón del Señor que nosotros miremos más allá, los huérfanos, los necesitados. Y la iglesia tenía eso en mente. Las viudas, solas, mayores, indefensas, los huérfanos sin padre, desamparados, y los pobres en general, que no podían, aunque intentaban, tener los recursos para vivir. Entonces, de esa manera se manejaba el dinero de la iglesia en primer lugar. En segundo lugar, las misiones. La iglesia en Jerusalén, las iglesias en otras comunidades, las necesidades que surgían en otras partes del mundo. Vemos a la iglesia dando para esa gente y luego internamente lo hacían también, practicando lo que Pablo más tarde acuñó como el principio de la doble honra, que es cuidar y honrar a los que te sirven y predicamos el evangelio. Entonces quiero que veamos esto hoy, cómo traer esa realidad del primer siglo a la iglesia del siglo XXI, porque tengo una preocupación honesta. La regla con la que hoy se miden muchas congregaciones, no solamente en el área financiera, sino en áreas de servicio, de compromiso, de voluntarios, de participación, es una regla secular, empresarial, pero que aplica demasiado a la iglesia y no quisiera que aplicara a la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, no solamente nosotros, sino la iglesia en general. Y es la regla del 80-20. ¿Qué es la regla del 80-20? Que el 20% de las personas se involucra, participa, sirve, hace algo dentro de la iglesia y da de su dinero, y el 80% no. Y lamentablemente eso habla de que hay algún problema esencial que no tiene que ver con el dinero, ni con el tiempo, ni con ninguna otra cosa, sino con cuán lleno estoy o no del Espíritu Santo. ¿Alguien está aquí conmigo? Porque el Espíritu Santo, cuando viene y llena mi vida, me da la oportunidad de manejar el tiempo para que tenga tiempo suficiente para servirlo en mi iglesia local. No solamente congregarme el domingo, sino ver cómo participo en algún ministerio y me involucro en la vida de la iglesia para dar de lo que tengo y de lo que soy. Mi tiempo, mi vida para servir a Dios. Cuando el Espíritu Santo me llena, no solamente me llena para eso, sino también que me hace llenarme de esta pregunta y de esta firme preocupación. ¿Qué puedo hacer con lo que Dios me dio y con lo que Dios me está bendiciendo? Y entiendo que Él es el dueño de todo y mínimamente es merecedor de una pequeña parte de lo que tengo. No escucho muchos amén. Entonces lo primero que quiero resaltar en este día es la iglesia aprende a ver sus recursos de otra manera en el libro de los Hechos. Entonces la comunidad empieza a vivir con una mentalidad nueva sobre lo que posee. Y si algo hay hermoso y distintivo en el libro de los Hechos, es esas declaraciones que leemos en relación con lo material y las posesiones y el dinero de cada uno. Mira, quiero leer algunos versículos que están allí en el libro de Hechos. Hechos 2:44 dice, tenían en común todas las cosas. Quiero que alguien lea conmigo esta declaración. No sé si está en pantalla, no está, pero está en la Biblia. Y quiero que digas conmigo, tenían en común. El Espíritu Santo se estaba en cada uno.
dicen, ahora soy parte de la iglesia, soy parte del... Vamos a tomar... Yo recuerdo que carro regalamos. La gente llegaba y decía, ¿alguien tiene necesidad? Nos preguntaba, ¿quién se enteraba de lo que estaban haciendo? Y gente fue y me preocupó. Oye, pues que dijo el Señor que llegarían, que porque el amor de muchos áreas. No afuera en el mundo, en la iglesia. Y es verdad que hay predicadores. La mayoría de las congregaciones mencionan la palabra al Señor, que las cosas se hacen con honestidad, que el evangelio es prioridad, que se hacen las cosas para servir al Señor, y por lo tanto la mancha de unos pocos no puede nublar el corazón y la generosidad de lo que Dios quiere seguir haciendo con su iglesia para la gloria de Dios. Y este es un mensaje para Bethel, pero esto es un mensaje que debería salir de las paredes de esta iglesia y llegar a cada corazón de creyentes y de congregaciones para decirle, no podemos dejar de extender nuestra mano a la necesidad que Dios presenta frente a su iglesia, porque otros lo han hecho mal, porque no es el caso. Y me encanta esta declaración, tenían todas las cosas en común. ¿Saben por qué tenían todas las cosas en común? No porque eran buenos, ni porque eran generosos, porque tenían al Espíritu Santo. O dicho de otra manera, porque el Espíritu Santo los tenía a ellos. Deberíamos levantar nuestras manos hoy y decir, Señor, ten todo lo que tengo. Yo recuerdo cuando bauticé a Darío, él entró y le bauticé el reloj, el teléfono y la billetera. Y él se asustó y le dije, eso es bueno, porque era tu tiempo, tus comunicaciones con el teléfono y tu dinero también le pertenecen al Señor. No sé si te acuerdas, ¿no, verdad, Darío? Bueno, deberíamos todos entrar con lo que nos preocupa que se dañe y decir, te lo entrego, Señor. Tiempo, reloj, teléfono, que dependemos tanto. A veces en la iglesia estamos y no escuchamos ni lo que el pastor dice porque las pantallas brillan y miramos enseguida a ver quién mandó un mensaje o qué TikTok subieron y nos está robando el tiempo. Y billetera, porque decimos, esto es mío. No, querido, quizás esto hoy te mueve el piso, pero todo lo que Dios te dio no es tuyo, es de Dios, y te lo dio y te lo confió a ti porque creyó que tú podías manejarlo mejor que otros. Si tenemos un poquito más que alguien, es porque tú puedes manejar esa capacidad mejor que otros. Y ahí está incluida la generosidad. Siempre cuento la historia de mi abuela. Mi abuela los domingos nos recibía en casa, mis abuelos. Porque mi abuelo siempre, a la antigua, estaba sentado en una silla viendo a mi abuela cocinar. Entonces él manejaba las conversaciones y ella movía las calderas. Pero mi abuela siempre cocinaba extra, porque iba a llegar alguien más. Y llegaba. Llegaba el tío inesperado, llegaba el sobrino que nadie invitó. Y siempre había un poquito más pensando en el que iba a llegar. Eso es generosidad. Siempre tenemos que abrir el espacio, los calderos de nuestra vida, para que lo que tengamos pueda servir para otro y tener en común todas las cosas. Mira esta declaración de Hechos 4:32. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Eso se tiene que entender en contexto. No está diciendo que la gente no tenía cosas. Está diciendo que las personas veían lo que tenían como que no era suyo, sino que era de Dios y para compartir con los demás. Y tenemos casos ahí prácticos, reales,
de hombres como José y muchos más que vendieron propiedades y dijeron, me sobra esta propiedad. Esta herencia realmente no tengo utilidad para ella. Miren, aquí está. Hagan con esto lo que pueda bendecir a los demás. Y eso se daba, ¿por qué? Porque una iglesia había permitido que el Espíritu Santo entrara hasta el lugar donde más control tiene el alma, que es donde se mueve el Dios dinero. Jesús dijo eso. Nadie puede servir a dos señores. Y qué curioso que lo dijo en relación con las finanzas. Porque aborrecerás a uno y amarás al otro, o viceversa. Y luego cerró esa frase diciendo, nadie puede servir a Dios y a las riquezas simultáneamente. No quiere decir que no tengas riquezas, quiere decir que no las sirvas. ¿Y sabes cuándo servimos a la riqueza? Cuando nos duele dar, cuando nos duele entregar. Pero cuando amamos, como dijo Jesús, cuando encontramos la bienaventuranza de dar de lo que tengo, sea tiempo, talento, capacidades y dinero, y encontramos satisfacción en eso, hermanos, hemos descubierto un secreto de ser triplemente bendecidos, que es la satisfacción de tener. Mejor es dar que recibir. ¿Alguien puede decir amén a eso? La iglesia comenzó a estar atento a las necesidades de otros. Insisto, mire lo que dice Hechos 2:45. Vendían sus propiedades según la necesidad de cada uno. Y no había entre ellos, esto me encanta, Hechos 4:34. No había entre ellos ningún necesitado. ¿Y saben por qué no había necesitados? Porque era como que tenían antenitas mirando alrededor suyo y escuchando y mirando y discerniendo si alguien tenía una necesidad. Y inmediatamente decían, aquí tengo esto que pueda saciar la necesidad de la persona que lo tiene. Deberíamos abrir nuestro corazón en el día de hoy y decirle, Señor, si no está sucediendo en nuestros días, por favor, vuélvelo a hacer. ¿Alguien puede decir amén a eso? Si no está pasando en nuestros días, por favor, Señor, vuélvelo a hacer en nuestra vida. Ellos entregan y toman lo que tienen y los ponen al servicio del Señor. Quiero que vayamos un momentito a Hechos 11 y vamos a detenernos en algunos versículos en ese pasaje. Hechos capítulo 11 desde el versículo 27, porque ahora aparece la otra área de generosidad o hacia donde se extendía además la generosidad de la iglesia según el libro de los Hechos. Y dime amén si estás ahí en el libro de Hechos capítulo 11 y ten paciencia conmigo, todavía yo no he llegado, así que versículo 27, leo del 27 hasta el 30. Y la Biblia dice, Hechos 11:27 dice, durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Reuniones y predijo por medio del Espíritu Santo que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que quería. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Alguien debe decir amén a su palabra. Miren lo que sucede. Número 1, se levanta un hombre, profeta. Un profeta es alguien que ve a futuro y que habla por adelantado lo que está por suceder. Habla no de cuenta propia o por cuenta propia. Lo que sucede en la tierra. Y Ágabo tiene una profecía en este momento de que venía un hambre sobre la tierra. Todo el imperio romano en los días del emperador Claudio, por malos manejos administrativos, iba a caer en hambre, iba a caer en necesidad. Y Dios alerta a su iglesia para que el hambre que venga a la tierra no tome por sorpresa a sus creyentes. ¿Alguien está aquí conmigo? Y no sé si te diste cuenta que dice la palabra del Señor que cuando Ágabo profetiza, lo hace una profecía y predice algo. ¿Por medio de quién? ¿Leíste conmigo la Biblia? Dice que él predijo por medio del Espíritu Santo lo que iba a suceder en todo el mundo romano de aquel entonces.
Entonces, di conmigo en esta mañana, o piensa conmigo esto que te voy a decir. A Dios nadie lo toma por sorpresa. A Dios nadie lo toma por sorpresa, incluyendo los aspectos financieros del mundo en el que vivimos en el presente y también en el futuro. Te puedo decir esto, tu Dios y mi Dios ya conoce lo que va a pasar con América en las próximas décadas y sabe cuál es la solución que ha de venir a la iglesia para que no nos tome por sorpresa lo que va a ocurrir con el mundo en el que vamos a entrar en los próximos años. Alguien debe decir amén. En los días de José, el faraón tiene un sueño. Y cuando tiene un sueño, y más tarde José lo interpreta, ¿cuál fue la solución? Hay 7 años de prosperidad, pero serán seguidos por 7 años de hambre. Pero para que tú y tu pueblo no tengan hambre, esta es la solución. El hambre iba a venir. Dios no detiene los eventos que vienen sobre la tierra. Dios no detiene las malas agendas políticas que traen hambre a los países. Pero Dios sí tiene solución cuando hay hombres de fe que tienen la capacidad de discernir y de entender lo que viene de antemano para que haya solución en la iglesia y en el pueblo de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? La pregunta es, ¿necesitamos o no necesitamos al Espíritu Santo? ¿Necesitamos o no necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Porque aquí hay un hombre que se llama Ágabo. Con uno que vea es suficiente. Con uno lleno del Espíritu Santo para ver lo que va a ocurrir financieramente hablando en el futuro de la humanidad es suficiente. Un hombre vio, pero todos creyeron. ¿Me estás escuchando? Uno solo vio, Ágabo, y habló por medio del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo por medio de él. Pero los demás que dijeron, ay, este es un fatalista. Este es un siembramiedo. Este es uno que viene a meternos ideas en los oídos para que nosotros caigamos en la manipulación. No, uno vio y ¿qué hicieron los demás? Creyeron. ¿Y cómo respondieron? No respondieron en miedo. Porque cuando tú escuchas una noticia así y la ciudad que tú te encuentras es parte del imperio que va a entrar en hambre, ¿cuál es la respuesta natural? Viene una hambruna en los próximos días en el imperio donde tú y yo vivimos. Esa es la profecía de Ágabo. ¿Y qué es la respuesta natural de un creyente o un ser humano en general que escucha algo así? Voy para Publix, o para Sedano, o para Presidente, para llenar los closets y las alacenas de mi casa, para que cuando venga el hambre yo tenga lata y comida. ¿Qué hacemos con un huracán? Cuando los profetas del tiempo nos dicen, el huracán va a partir a Miami por el medio. Esa es la semana en la que más compramos comida y luego engordamos más porque el huracán no pasa y te tienes que comer las latas que compraste. ¿Alguien está aquí conmigo? La respuesta natural frente a la advertencia de hambre es llenarnos nosotros de posesiones. La respuesta espiritual frente a la realidad del hambre no es guardar, es compartir. ¿Necesitamos o no necesitamos al Espíritu Santo? No solamente para que nos advierta, sino también para que nos dirija. Porque la respuesta natural a la advertencia del mal es protegernos. Pero la respuesta espiritual a la advertencia del mal es entregar. Porque más bienaventurado es ¿qué? Dar que recibir. Y porque hay una promesa en Eclesiastés 11 que dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo recogerás. El pan en las aguas se disuelve, pero donde terminas en el banco de Dios. Y Dios suele ver hasta lo último que comparte. Y el generoso, dice la Biblia, prosperará. Porque el que al pobre le da, a Dios le presta, dice la palabra del Señor. Pon en tu presupuesto compartir de tus finanzas para que el necesitado sea cubierto. Levanta tu billetera al cielo y dile, Señor, que esta sea tu billetera en la tierra. Asígname a una familia, una persona a la que bendecir mensualmente. Permíteme darle a mi iglesia para que pueda bendecir las misiones en otros países, sin importar si la economía americana está fuerte o está débil, o viene una crisis por delante que probablemente venga. Pero que en lugar de eso volvernos egoístas y cerrados, nos volvamos más generosos. Y para eso vamos a necesitar al Espíritu Santo que llene nuestras vidas. Mi oración es, y tuya también debe ser, Padre, lléname con el Espíritu Santo para no vivir en temor, sino para vivir en generosidad, en el nombre de Jesús. Yo debo casi concluir porque tenemos bautizo y el tiempo aquí en este lugar es bastante limitado. Pero no quisiera
que nosotros dejáramos de ver esta verdad en la palabra de Dios. Dice la Biblia en el versículo 29 que así los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea. Y mira la expresión final que quería poner énfasis en esto. No todos dieron igual, sino cada uno dio según su capacidad. Y cada uno dio lo que podía. Cuando tenemos poco, a veces no queremos dar porque no queremos que nos comparen con los demás. Y no sabemos y no nos damos cuenta que 10 pesos, $10 que se suman a los 20 que dio el otro, hacen la diferencia. ¿Cuánta gente dice es que tengo poco? Y tienen corazón para dar, pero no quieren ser comparados. Ambientes de comparación en la iglesia hablan de carnalidad y de mundanalidad. Hablan de mentes carnales que dicen, este da mucho y este da poco. Yo establecí un principio desde que comencé a pastorear esta iglesia, que yo no iba a mirar los números de ninguno de ustedes, ni las ofrendas ni los diezmos. ¿Saben por qué? Porque si yo voy a pastorear de acuerdo a la capacidad de dar de las personas, yo soy en realidad un mercader del evangelio. Pero si yo puedo pastorearte sabiendo simplemente que tú eres un alma que necesita ser edificada por la misma palabra que trabaja en el corazón de todos, eso es sano. Pero lo importante es que tú sepas delante de Dios qué tú sí puedes dar y qué no. Porque Dios no bendice mezquinos. Dios trabaja en generosos. Dios ama la generosidad. Dios ama al que tiene un corazón y unas manos que responden al corazón que está siendo movido por el Espíritu Santo. Señor, aquí están mis manos. Úsalas para dar también al que lo necesita. La iglesia en el libro de los Hechos nos muestra una iglesia llena de la presencia de Dios. Una iglesia que cambia su relación con lo que tiene. Una iglesia en la que cada uno individualmente ya no dice esto es mío, sino que comienza a decir esto es de nosotros. Una iglesia que responde a necesidades que van más allá de su propio territorio y de sus propias fronteras, que mira al otro en otra parte del mundo y dice, si él está mal, yo también lo estoy. Y si yo tengo, ¿por qué no saciar su necesidad? Es una iglesia que reconoce, que apoya, que honra, que bendice a los que sirven en medio de ella. Y todo esto apunta a una sola realidad. La iglesia en el libro de los Hechos es una iglesia guiada por el Espíritu Santo que no delega su responsabilidad. Por el contrario, la asume en comunidad. ¿Y por qué no volver 21 siglos después y convertirnos en esa iglesia? ¿Por qué Wessel no abraza esa verdad y dice, Señor, haz aquí en medio de nosotros lo que tú hiciste en el primer siglo? Y no digamos, no, es que yo no tengo lo mismo que tenía aquel hombre que tenía propiedades extras y las vendió. No, no, no. No se trata de vender nada, ni de quitarte nada. Se trata de tener un corazón dispuesto a decirle, úsame. Hace años leí un libro que escribió un famoso predicador en los Estados Unidos. Y este hombre en su libro contaba experiencias personales y de otros que habían entrado dentro de una campaña que se llamaba La Billetera de Dios. Hoy nosotros, la mayoría, no cargamos cash con nosotros, no traemos cash efectivo. Vivimos en la época digital. Ya ni tan siquiera, muchas veces, yo no traigo una tarjeta física conmigo, porque en el teléfono está. En la época del Apple Pay y de los pagos digitales. ¿Estamos de acuerdo? Pero en esa época que todavía la gente en sus billeteras, y quizás algunos todavía de la vieja guardia lo hagan, traen su efectivo con él, este hombre siempre ponía una cantidad, $10, $20, lo que ese día pudiera poner. Y decía, Señor, esta es tu billetera. Muéstrame cómo puedo hoy bendecir a alguien con esta cantidad de dinero y ser una expresión de tu amor en la tierra. Y contaba en ese libro las experiencias de él y de un número indeterminado de cristianos que fueron movidos por el Espíritu Santo a llenar las necesidades de otros, desde comprar un galón de leche, desde pagar la gasolina de alguien que se quedó en el camino porque no tenía dinero para poner gasolina en su tanque. Eso va a pasar, hermanos, porque si la gasolina sigue subiendo, a la gente no le va a alcanzar. Y a lo mejor el Espíritu Santo te va a decir, detente, llénale el tanque, o por lo menos la mitad, o por lo menos 5 galones para que llegue a su casa. Pero de lo que tienes, comparte. Y va a pasar dentro de la iglesia y tienes que tener los ojos abiertos para decir, si tengo un poquito más, ¿cómo puedo bendecir al otro? Escuchaba ahora y me encantó saber que una mega iglesia en los Estados Unidos hizo esto. Tomaron parte del dinero que tenían para comprar un nuevo edificio y el pastor reunió a sus líderes y dijo, el dinero que tenemos para el edificio, tenemos ya este edificio y queremos uno nuevo. Pero hermanos, hay gente en nuestra iglesia que está perdiendo las casas, dijo este pastor. ¿Qué tal si tomamos todo ese dinero y comenzamos a
liberarle a la gente de las deudas para que nuestros hermanos no vengan con cargas, con llanto en el corazón, con sufrimiento, y de lo que Dios nos dio lo podamos compartir. Eso es noticia ahora, búsquenlo, está en la internet. Y esta gente usó miles y cientos de miles de dólares para cubrir la necesidad de familias que no tenían un techo. Dice, ya tenemos uno para reunirnos, ¿para qué uno más grande, más suntuoso? ¿Para qué más mármol y lujo si gente nuestra va a quedarse en la calle? Eso no es ser iglesia. Qué bueno que lo entendieron y digo, Señor, gracias. A eso merece que les des más. Un pastor conocido, me reservo el nombre porque quizás no quiera que cuente su historia, hizo algo similar. No está en los Estados Unidos, está en Latinoamérica, pero tenían un dinerito para comprar su primer edificio. Nunca habían tenido un edificio propio. Y él le dice a sus pastores y a sus líderes, todo el dinero que pudimos acumular para el edificio que queremos comprar, vamos a darlo a las iglesias que se están plantando en el mundo y a los misioneros que necesitan soporte. Y la gente se le cayó la boca y dijeron, ¿estás loco? ¿Cómo nos vamos a deshacer de lo que Dios nos dio? Pero lo hicieron. Y 6 meses más tarde tenían 4 veces lo que tenían en la cuenta y hoy son dueños de un edificio. No es que Dios necesariamente tenga que hacer lo mismo con todo el mundo, pero Dios sí está mirando los corazones generosos. No de que abrazamos y decimos esto es nuestro, sino que decimos esto es tuyo, Dios. ¿Qué puedo hacer con lo que tú me has confiado? Y quizás esa sea muchas veces la solución a nuestros problemas financieros. Abrimos nuestro corazón hoy a Dios. Y oramos y le decimos, Señor, llénanos del Espíritu Santo y llénanos de la generosidad, que es la virtud del Espíritu Santo. ¿Alguien ora conmigo hoy? Quiero pedirte que te pongas de pie un momentito, que levantes tus manos. Vamos a hacer esta oración de proclamación en este lugar. Levanta tus manos arriba solamente si lo crees y lo sientes. Y dile, Señor, hoy no le vamos a pedir que nos dé más, porque a veces no es que necesitamos más. De lo que tengo, de lo que recibo ahora en este momento, dame un corazón para dar a tu obra, para bendecir tu iglesia y para que a través de tu iglesia las vidas sean ayudadas y bendecidas. Oramos por los pastores. Hay un pastor que nosotros cuidamos en la República Dominicana. Nuestra iglesia no ha podido ayudarlo más como iglesia. Gracias al Señor siempre encuentro la forma de cada mes de que Él reciba una ofrenda. Hablo del pastor Porfirio, pero hay una congregación que necesita de nosotros. Hay huérfanos en África que nos escriben cada semana. Hay personas que necesitan que nosotros nos extendamos en misericordia. No podemos seguir mirando dentro nuestros números, nuestras finanzas, nuestra iglesia, nuestra familia. Señor, permítenos ser generosos y que nuestras manos se extiendan para bendecir al otro. Dile, aquí estoy, Señor. Mi economía es tu economía. Mi dinero es tu dinero. Mi vida es tuya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Que la bendigas en cada uno de tus hijos. Amén y amén. Gladys, un aplauso. Gladys, ven aquí un momentito. Pásame la voz. Hoy Gladys se va a bautizar. Vamos a orar por ella. Ven acá un momentito. Y estamos felices. Hay parte de la familia aquí. Mami está aquí hoy. Estamos felices por tenerte. Tony también. Mira eso. ¿Estás feliz, yo, Tony? Sí. Entonces un detalle de parte de la iglesia. En tu día de bautismo, hermanos, quiero que extiendan su mano para acá. Ella tomó la decisión de creer en el Señor, de abrazar al Señor Jesucristo. Nuestra hermana Saimara ha estado discipulándola durante varias semanas para que llegara este momento y pudiera bautizarse. ¿Quieres decir algo? Sí, ven un minutico. Sí. Y hoy ella, junto con su papá y su familia, están aquí para decir públicamente a la iglesia, creo en el Señor Jesucristo. Creo en el Señor Jesucristo. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Y mi vida te pertenece, Señor. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor en este día? ¿Qué dice el papá? En estos momentos de verdad estoy emocionado, pero no quiero dejar de pasar la ocasión porque Dios puso en mi corazón algo que en este momento lo estaba viendo. Precisamente con este pastor, con gente, amigas mías, vine por vez primera aquí en Miami. Recibí al Señor, recibí la gracia y tengo una gente que fue uno de los
Roberto que me trajo y me dio, que me ayudó y que el Señor lo utilizó. Y yo venía solo, no tenía familia. Yo estaba solo aquí en Miami, ni esposa, ni hijo, ni nadie. Y yo me sentía triste y veía a todos con su familia y decía, wow, en mi familia nadie estaba con el Señor, nadie creía. Y Dios sembró esa semillita en mí creció este árbol. Y hoy le doy gracias a Dios de verdad, porque este árbol ha dado un fruto, aunque sea uno. Pero ahí está, y sé que Él va a seguir orando más y va a dar más fruto de este árbol. Gracias, mi Dios, por ser tan grande, generoso y por cumplir por tanto. Amén. No te vayas. Vamos a orar un momento. Y aquí está el resto de la familia. ¿Quién acompaña hoy para identificarlo? Bueno, la niña que se convirtió en una jovencita desde chiquitica en la iglesia. ¿Quién más está? Aquí el esposo de Gladys y están los dos hijos. La familia llegó, Dios se la trajo. Y la esposa por la que todos están aquí. Mire si Dios es fiel. Dios los trajo de los países de Cuba, de donde estaban. Y hoy mira, aquí están sus pollitos. Está su familia y su niña, su hija hoy que le dice sí a Jesús junto con nosotros para bautizarse. Extiende tu mano para acá un momentito. Vamos a orar por Gladys, por la familia, por su papá y por esta fe preciosa que Dios nos regala. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte por Tony y familia, su esposa, sus hijos, su nieta y hoy en especial por Gladys. Gracias por regalarle el don de la vida eterna, el regalo de la salvación, por abrir su corazón para que crea en Jesús, Señor. Para creer que tu palabra es verdad, que tu Hijo es verdad, para conocerlo personalmente y para empezar una relación que no dura un tiempo, dura por la eternidad. Señor, que su fe nunca disminuya, sino que aumente. Que ella pueda creerte cada día, que ella pueda conocerte más, que ella pueda relacionarse contigo en una relación íntima y personal. Y que su fe dé fruto, tanto en su familia como en su vida en general. Bendícela en su cuerpo, su salud física, bendícela emocionalmente y también espiritualmente. Padre, yo te pido que la llenes de tu gracia, de tu poder y de tu favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hacer algo ahora, gracias. Ahora los veo. Vamos a salir afuera, por eso no vamos a terminar cantando. Afuera hay donde entramos al ladito, ya preparamos allí donde la vamos a bautizar. Y quiero que todos estén un momentito, va a ser bien rápido, pero para que acompañemos a Gladys como iglesia en su bautizo.